presidente de la República, Yamandu Orsi, se refirió este mediodía en rueda de prensa a la reunión que mantuvo ayer con las autoridades de los partidos políticos por el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero. Todos los partidos que han estado en el gobierno sabemos de lo que estamos hablando y de los grupos criminales que hay en la vuelta, dijo Orsi. El crimen organizado avanza rápido y tenemos riesgos. En algunos momentos sentís que los corres de atrás, apuntó el presidente sobre los grupos del crimen organizado y narcotráfico que operan en la región y en Uruguay. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 21 grados a esta hora aquí en la capital, en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso y que va a seguir con una máxima de 23 grados según anuncia Inumet. Estamos viendo las cámaras de Antel que nos muestran que, entre otras cosas, en Charrúa, entre Eduardo Acevedo y Gaboto, va a haber un corte de trabajos por podas. Esto va a ser hasta mañana. En Belsen, entre Colombes y Ámsterdam, va a permanecer cortado allí ese cruce. Hasta las 20 horas están trabajando en hormigonado. Y en Colonia, entre barrios Amorín y Vázquez, acá cerquita, hay un corte total por obras de saneamiento. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, valoró positivamente la reunión entre el presidente, la fiscal de corte, Mónica Ferrero, y el ministro Carlos Negro. Dijo que las Fuerzas Armadas pueden colaborar con el Ministerio del Interior en temas de seguridad pública, pero la potestad es de esa cartera y descartó toda injerencia de su secretaría. El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, destacó que las personas ingresan en el mundo del delito para obtener dinero y por eso el camino es limitar los recursos disponibles y penalizar el lavado de activos. El arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, dijo que la Iglesia uruguaya nunca recibió una denuncia sobre el sacerdote uruguayo radicado en Bolivia, Juan José Santana, que fue detenido por Interpol por una denuncia de abuso de 30 menores en un internado de Cochabamba. Los principales aportes que ha recibido del diálogo social sobre protección y seguridad social están vinculados a infancia, transferencias y cuidados, que son temas que se quedaron fuera de la última reforma previsional, dijo a MBD Noticias la presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo. El Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas ocupó esta mañana la institución según el plan de acción definido en asamblea en reclamo de mayor presupuesto para el Consejo de Formación en Educación en particular y el sistema educativo en general. Los gobiernos de varios países musulmanes y europeos, además de la Autoridad Nacional Palestina, han recibido positivamente el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para terminar la guerra en la Franja de Gaza, presentado este lunes en la Casa Blanca. Vamos a la zona del Palacio Esteves. El presidente de la República habló hace algunos minutos, Federico Jurkovic. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina. Exactamente, habló el presidente de la República de uno de los temas que marcan la agenda desde que el domingo supimos del atentado contra la fiscal de corte y procuradora general de la Nación, Mónica Ferrero. Lo hizo aquí, en el Palacio Esteves, al terminar una mañana diplomática, si se quiere, Rosina, porque a partir de las 10:30 recibió las cartas credenciales de nuevos embajadores, te los digo en orden: Ucrania, Mongolia, Botswana y finalmente Luigi Rinaldi, el nuevo embajador de Estados Unidos en Uruguay. Estaba previsto que eso ocurriera a esta hora, se fue adelantando y por eso el presidente ya se retiró, hizo las declaraciones a las que tú te referías, posteriores al encuentro que mantuvo con los distintos partidos políticos, realizada ayer de tarde para transmitir las acciones que se habían realizado, las detenciones concretadas en torno al atentado a la fiscal Ferrero y también a cómo el sistema político sabe y conoce de estas realidades. Como decíamos en portada, Rosina, a veces tenemos la sensación, decía Orsi, de que los corremos de atrás.
Yo creo que todos los partidos políticos que han estado en el gobierno o en oposición sabemos de qué estamos hablando. Se sabe cuáles son los grupos criminales que están en la vuelta y que están instalados en Uruguay. Yo creo que se tiene conciencia, creo que se han tomado medidas en su momento, no voy a hablar de mi gobierno, sino que se ha actuado, la policía históricamente actúa. Lo que sí es claro es que el crimen organizado avanza demasiado rápido y corremos riesgos. Una de las cosas que está cambiando y que de repente es más imperceptible es la relación con los países vecinos, con los actores institucionales de los países vecinos. Eso está bastante más aceitado, de verdad, fundamentalmente con Argentina, venimos bien, también con Paraguay y con Brasil, que son los actores que los tenemos ahí. Acá sabemos que no reconoce fronteras, los grupos se globalizaron antes que los estados, me parece, y se trabaja en consecuencia. Yo no digo que no se haga, yo reconozco el trabajo, lo que en algunos momentos sentís que lo corres de atrás. Presidente, se hablaba de la subrogación de Mónica Ferrero, que era suplente de Juan Gómez y a su vez... Exacto. Teniendo en cuenta lo que sucedió, ¿se la reafirma en el puesto de fiscal general de la Nación o todavía el sistema político tiene que dar esa discusión? Yo creo que no hay que entreverarlo tanto. Hoy el tema central es este, y que puso en el centro de la atención a la persona y a la institución, de Fiscalía General. Entonces, tranquilos, no entreverémoslos tanto, no contaminemos una cosa con la otra, porque lo mejor que podemos hacer, o dicho de otra forma, lo peor que podemos hacer es que no pongamos el foco donde lo tenemos que poner. Después daremos a otra discusión, si hay que darla y de la forma que sea, pero tampoco hay que rehuirle las discusiones. Esto no. Entonces, yo he escuchado por ahí que esto, si favorece o no favorece, por favor, acá estamos hablando de una persona que hace años que viene trabajando esos temas y una institución que es Fiscalía que necesita fortalecerse. Hacia ahí vamos. Bien, las palabras del presidente Yamandu Orsi. Entonces, después de reunirse con los partidos políticos, Rosina, agregar desde aquí nada más que la fiscal de Corte se reintegró al trabajo, que se aumentó la custodia, según lo informaba el ministro Carlos Negro, que también comunicó en esta jornada que se le puso custodia al exministro Nicolás Martinelli, que ayer dio a conocer que también había sido amenazado de muerte el año pasado, estando en el cargo por parte, aparentemente, de esta misma organización criminal que atentó contra la vida de Mónica Ferrero. Rosina, cualquier novedad, volvemos, seguimos contigo en estudios. Muchas gracias, Federico. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, valoró hoy positivamente la reunión entre el presidente, la fiscal de Corte Mónica Ferrero y el ministro Carlos Negro. Dijo que las Fuerzas Armadas pueden colaborar con el Ministerio del Interior en temas de seguridad pública, pero la potestad es de esa cartera y descartó toda injerencia de su Secretaría de Estado. Lasso diferenció la seguridad pública de la soberanía nacional, que según enfatizó es responsabilidad de todos los ciudadanos uruguayos. El ejército es parte de la defensa nacional, ¿verdad? No es parte de la seguridad pública. Yo creo que los roles son bien diferentes. Obviamente que en algunos espacios trabajamos muy en conjunto. Basta ver lo que sucede en el perímetro, en la guardia perimetral de cárceles, pero en definitiva creo que son roles diferentes, el de la seguridad pública y el de, en este caso, la seguridad nacional con respecto a la soberanía. El presidente dijo que a partir de ahora el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior y la Fiscalía iban a ser los actores que estén siempre reunidos para tratar este tema. ¿Eso implica darle otro rol al Ministerio? No, implica, el rol de la soberanía nacional no tiene que ver solamente con los militares, tiene que ver también con los civiles. Y en esto yo creo que toda la sociedad, de alguna manera, debe tomar conciencia de cuál es el momento histórico que estamos viviendo, de cuáles son las permeabilidades que tiene también el Estado con respecto al crimen organizado. Y ahí vamos a estar. Nosotros lo expresábamos personalmente a la fiscal, pero también lo hacíamos a través de las redes sociales, brindando todo lo que sea necesario, va a estar. Entonces la discusión sobre la eventual militarización de la policía, que es algo con lo que la izquierda siempre se ha opuesto, pero que algunos sectores reivindican, está fuera de la mesa a la hora de estas discusiones. Absolutamente fuera de la mesa, porque son roles diferentes, reitero. Una cosa es... usted nombra al ejército, pero una cosa son las Fuerzas Armadas y tienen un rol
específico dentro de la salvaguarda de la soberanía nacional, donde estos temas están, por supuesto, y otro es el rol de la seguridad pública. Son roles diferentes, una discusión que no tiene sentido traerla al caso. El ministro del Interior, Carlos Negro, valoró como muy positiva la reunión con los partidos políticos por el caso de la fiscal Mónica Ferrero y resaltó la necesidad de dar una respuesta institucional con unidad. Además, se refirió a la posibilidad de reformular el presupuesto de la cartera. En la mañana el presidente convocó a la fiscal general subrogante Ferrero a su despacho. Allí tuvimos una reunión donde se le manifestó expresamente por parte del presidente y por supuesto de este ministro el respaldo, la solidaridad y el apoyo primero a la persona y luego a la fiscal respecto de los hechos de lo que fue la víctima, asegurándole todos los requerimientos necesarios para su seguridad y la de su familia. Por la tarde tuvimos esta reunión con los representantes de los partidos políticos, una muy buena reunión donde se hizo explícito por parte de todos ellos de la necesidad de dar una fuerte respuesta institucional de unidad frente a la violencia de cualquier grupo que quiera atentar de alguna manera contra las personas o las instituciones. Consultado por la posibilidad de reformular el presupuesto del Ministerio del Interior, Negro afirmó lo siguiente. El presupuesto está abierto, está siendo debatido en el Parlamento y allí los partidos políticos pueden tejer los acuerdos que entiendan. También se refirió al pedido del presidente Yamandu Orsi a los legisladores para que se acelere el tratamiento de la ley contra el lavado de activos. La persecución del lavado de activos está en la base de cualquier estrategia de lucha contra el narcotráfico, porque esto es por plata. Los narcotraficantes se estimulan y viven detrás de la plata. Si no tenemos herramientas para hacer el seguimiento y la ruta del dinero, difícilmente podremos combatir eficazmente a los grupos organizados. Y según publicó hoy El Observador, la fiscal Angelita Romano va a pedir la imputación del hombre que viajaba en el auto Volkswagen Bora y ofició de apoyo al atentado contra Ferrero. La otra detenida es una mujer que quedaría en libertad porque de los registros surge que no participó de este ataque. Avanzamos en información. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, admitió que hay diferencias sobre el proyecto antilavado impulsado por el gobierno, pero dijo que ese no fue el aspecto principal del encuentro con los partidos políticos. Habrá muchas posiciones de cuál es la mejor manera de combatirlo. Nosotros estamos convencidos que siguiendo la ruta del dinero, pero por supuesto no es la única medida. De hecho ya se están tomando medidas para combatir el crimen organizado y bueno, y también ya se han tomado medidas sobre este caso en particular y de hecho hay personas detenidas, hay otras personas indagadas, en fin, se está trabajando en la parte investigativa de este hecho en concreto. Pero luego queremos dar una señal a la sociedad uruguaya que cuidar la institucionalidad y el país democrático en el que queremos tiene una unidad nacional muy importante y es un basamento político y social para cuidar nuestras instituciones, ¿no? ¿Se puede traducir esto en más presupuesto para los fiscales? ¿Qué se habló con las bancadas? Bueno, esto hay que trabajarlo, todo hay que trabajarlo. El presupuesto es un proyecto vivo. Siempre que uno tiene, como nosotros tenemos limitaciones presupuestales, producto de un déficit mayor al que esperábamos, cuando uno quiere redistribuir, le tiene que sacar a otro. Pero se verá cuáles son las mejores herramientas, pero no lo vamos a ver en esta reunión, sino en el Parlamento propiamente dicho, y es lo mejor que le puede pasar a un país democrático. El propio Orsi confirmaba hoy que se está lejos o por lo menos atrás en materia tecnológica que estas bandas organizadas. ¿No es un momento adecuado también para reformular de alguna forma el presupuesto? Bueno, se está analizando. Tras esta reunión, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, reiteró el respaldo a la fiscal Ferrero y reclamó al gobierno que apure la investigación para encontrar a los culpables del atentado. Es una ley que está en la Comisión de Hacienda del Senado, no es la que soluciona este tema, vamos a entendernos. Este es un tema de seguridad pública y tenemos que trabajar sobre eso. La ley puede colaborar en una estrategia general, quizás sí. Hay algunos aspectos que hay que ver, la ley elimina algunas cosas, estamos de acuerdo, en otras hay una discusión sobre la eliminación de las fiscalías de lavado de activos, justamente, es parte de la discusión que se está dando. Es más, hay una comisión bicameral de las dos cámaras del Parlamento en materia de lavado de activos, que puede ser un ámbito para tratar perfectamente esta ley.
no es la solución. La solución es salir a hacer lo que hay que hacer y a brindarle protección a la fiscal, en primer lugar, a las acciones de quienes nos cuidan y respaldar a la policía. Delegado, ¿cómo se traduce en hechos esta unidad que quiere demostrar el sistema político y los partidos políticos? Cuando ustedes y los dirigentes dicen que es necesario no enviar mensajes políticos partidarios sobre este tema, aluden a las declaraciones que pueden venir en las próximas horas de distintos legisladores o de otros integrantes del partido. ¿Qué apuntan con eso? No, a ver, no vamos a medrar con esto. A ver, quién saca dos o tres voluntades más a su favor. Obviamente tenemos una posición sobre la política de seguridad, ya se lo acabo de decir, que somos muy críticos en cómo se ha dado, la falta de un plan, en algunas cosas que se dijeron en campaña no se están cumpliendo, en algunas acciones que no creemos que del todo acertadas. Ahora, ¿vamos a dejar de estar en un momento donde en realidad hay un atentado contra la fiscal general de la Nación? No, acá lo que tenemos que hacer es respaldo institucional representado en los partidos políticos que vienen en este caso a respaldar una acción del gobierno que le estamos pidiendo y exigiendo que apure, que profundice la investigación y que los culpables se les aplique todo el peso de la ley, porque es el mensaje que tenemos que dar. El secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, agradeció al presidente por la convocatoria y sostuvo que es importante respaldar a la fiscal de corte, Mónica Ferrero, porque es una forma de dar una señal clara a los narcotraficantes. La reunión tuvo muchas coincidencias, después quizá algunas discrepancias sobre los caminos, sobre cómo atacar la cuestión a partir de ahora, pero hoy creo que me quedo con las coincidencias en cuanto a la convocatoria del presidente a venir, conversar con nosotros, tenernos informados, avanzar en este camino de que cuando pasan cosas los partidos políticos vienen. El Uruguay tiene una capacidad de convivencia democrática que aparte nadie salió a generar un discurso de rédito político partidario. Todos nos abroquelamos detrás de la fiscal de corte Mónica Ferrero, porque la realidad es que el narco ya identificó a su enemigo y el enemigo del narco hoy se llama Mónica Ferrero. Entonces, por esa razón es bien importante que demos señales de respaldo, porque si hoy el sistema reaccionara sacando a Mónica Ferrero o algo del estilo, el narco gana. El mensaje es, comprate una granada de mano que cambias al fiscal de corte. Este tema también obviamente está teniendo repercusiones a nivel parlamentario. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra periodista Abril Mederos, que ha estado en el Parlamento toda la mañana. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida, buen mediodía. Gracias, Rosina. Exacto, mucha actividad aquí en el Parlamento. Por un lado, por las tareas habituales que cumple la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, que a esta hora recibe a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas en lo que es el cierre de la comparecencia de las distintas delegaciones presentando sus reivindicaciones presupuestales y ahora sí con las autoridades de Economía para recibir los comentarios de los legisladores con respecto a esos puntos. Y por otro lado, el anuncio que realiza la bancada de senadores del Frente Amplio respecto a que se resolvió aprobar de manera urgente lo que es el proyecto de modificación de la ley de lavado de activos, justamente en el marco de lo que fue el atentado a la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero, en la madrugada de este domingo, en lo que se atribuye a acciones vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. Por eso es que el Frente Amplio se propone aprobar de manera urgente este proyecto que ingresó hace un par de meses a la Comisión de Hacienda, un proyecto elaborado por una comisión especializada en lavado de activos del Poder Ejecutivo. Estaba en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores y se va a convocar mañana al plenario del Senado para que sea aprobado, en principio solo con los votos del oficialismo, ya que por lo que pudimos saber no hay demasiada afinidad por parte de la oposición a este apuro. Con respecto al Frente Amplio, habló el senador Daniel Cayani, quien hacía referencia a la
la urgencia de aprobar este proyecto, que entre otros puntos lo que hace es reducir el tope de deuda, el tope de transacciones que pueden realizarse en efectivo. Busca también eliminar la Fiscalía especializada en lavado de activos para que el lavado sea investigado por los propios fiscales en conjunto con los crímenes que llevan posteriormente a ese lavado, y también elimina el secreto bancario en el caso de los casos de personas que estén siendo investigadas por la justicia o por la CENACLAFT. Cayani defendió la necesidad de acelerar este proyecto para que se puedan realizar más condenas y se pueda perseguir de mejor manera el crimen organizado en el país. Yo creo que lo que hay acá es una urgencia, ¿no? Hay una urgencia muy importante. El presidente Orsi se reunió ayer con las autoridades partidarias, le pidió a las autoridades partidarias que este tema se apruebe lo más rápido posible. Y bueno, y además este tratamiento va a ser la media sanción, seguramente el diputado se va a poder seguir analizando, pero lo que creo que hay una señal muy fuerte de todo el sistema político de que estos temas van en serio. Y acá lo que tenemos que perseguir es al negocio y al dinero de este negocio, que es un negocio muy importante, que opera en nuestro país y que lamentablemente en los últimos años hemos tenido un rezago importante y que bueno, es hora también de hacernos cargo en estas cosas. Sin duda es una ley muy importante, es la modificación de una ley integral de lavado de activos y también del procedimiento del proceso penal. Entre otras cosas se trabajó con la propia Fiscalía, con la doctora la fiscal Ferrero, y establece eso justamente, delitos precedentes, aumentan los delitos precedentes, aumentan los controles, aumentan los mecanismos de control también de las diferentes instituciones, y también nos pone en órbita de los estándares internacionales que nos han hecho cada uno de los organismos que participamos, como el GAFILAT, que es un organismo muy importante que trabaja en estos temas, que tenemos un rezago del año 2019 que no hemos cambiado la legislación, o cuando la cambiamos para mal, como fue la ley de urgente consideración. Por tanto, creo que ahí hay elementos importantes. Una de las cosas que modificamos es justamente la posibilidad de hacer transacciones con dinero en efectivo. Vamos a disminuir el monto de $150.000 a $40.000, entre otras cosas, ¿no? También hay controles importantes y bueno, yo creo que lo importante aquí es dar una señal política. Bueno, hay que recordar que este anuncio también se da en el marco de las declaraciones del presidente Yamandu Orsi ayer, tras lo que fue la reunión que mantuvo con las autoridades del Ministerio del Interior y de Defensa y también con la propia fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en el marco de lo cual el presidente hacía hincapié en la necesidad de fortalecer los controles del lavado de activos y exhortó justamente a la bancada de senadores a trabajar de manera más veloz en estos controles a través del proyecto de lavado de activos, esta exhortación explícita que hizo el presidente Orsi y que hoy es respondida por parte del Frente Amplio con este planteo respecto a lo que piensa la oposición. Habló la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, quien manifestó disconformidad con el hecho de que se apresure las consideraciones de este proyecto que iba a ser tratado este jueves en la Comisión de Hacienda que está en la que está justamente esta iniciativa. Considera que es una medida más bien de orden demagógico y que no va a hacer la diferencia, por lo cual no habría necesariamente un apuro en presentar este proyecto, y por otra parte se opone a ciertos puntos, por ejemplo, lo que es la reducción de los topes y también el levantamiento del secreto bancario, ya que dice atenta contra las libertades individuales. De ninguna manera, eso es una pantalla para fundamentalmente perseguir a los ciudadanos honestos y, bueno, levantar todo el secreto bancario, o sea, ir por las libertades individuales en lo que se refiere en materia financiera, que no es solamente financiera, es nuestra vida, porque no corresponde las modificaciones que se hacen o se intentan hacer al proyecto antilavado, no son fundamentales, excepto en lo que acabo de decir, de dejar al descubierto a todo el mundo. Por mí me pueden revisar, pero es un problema de libertades individuales. ¿Pero no colabora para perseguir los delitos precedentes? No.
hay que investigar el delito precedente, porque la academia tiene una posición diferente al doctor Díaz, quien es que maneja toda esa situación. Vamos a empezar a ponerle nombre a las cosas y a las situaciones. Yo ya lo hablé con él y lo hablé con la academia. Nosotros esperábamos el jueves, porque estamos tratándolo en la Comisión de Hacienda, lo que no entiendo el apuro, que van a agarrar a los que tiraron la granada a la fiscal Ferrero, preocúpense de cuidarla de otra manera. La academia no está de acuerdo, y yo sé que es un tema muy técnico, y va a venir el jueves, con que el delito de lavado de activos sea considerado un delito autónomo, porque eso es de lo que llamamos, los que sabemos algo de derecho penal de autor. O sea, que se persigue a la gente no por lo que hace, sino por lo que es. Y eso es propio de los regímenes totalitarios. El prosecretario de la Presidencia de la República y ex fiscal de Corte, Jorge Díaz, explicó por qué el presidente Yamandu Orsi pidió al Parlamento que acelere el tratamiento del proyecto sobre el lavado de activos. El jerarca dijo que las personas ingresan en el mundo del delito para obtener dinero y por eso el camino es limitar los recursos disponibles y además penalizar el lavado de activos. Eso es lo que nosotros entendemos, así lo transmitió el presidente de la República en la conferencia de prensa, así se lo transmitió a los partidos políticos de la oposición, en el entendido de que esto es por plata. Nadie se hace narcotraficante por el placer de ser narcotraficante, se hace narcotraficante por el dinero. O nadie se vuelve corrupto por el gusto de ser corrupto, sino por el hecho de obtener dinero. O nadie trata con personas por el gusto de ser tratante, sino para la obtención del dinero. Y lo que nosotros vemos y el impacto que vemos es que lamentablemente en los últimos años no han existido prácticamente condenas por lavado de activos. Ninguna. No sé, bueno, creo que hubo 8 en total. 8 o 9 en total. 4 en la Fiscalía de Lavado, que están dentro de estas 8. Sí. Y aparentemente 2 son 2 casos que se dividieron en 2 a su vez. La red de fiscales antidrogas de Iberoamérica condenó enérgicamente el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero en un comunicado. Señala allí en este comunicado que el ataque contra ella y su familia constituye también un ataque contra las instituciones y el trabajo de todos los y las fiscales contra el crimen organizado. La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, por su parte, publicó en su cuenta de X una vehemente condena al ataque sufrido por la fiscal de Corte del Ministerio Público de la República Oriental del Uruguay, Mónica Ferrero. También la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, expresó su más enérgica condena al atentado que sufrió este domingo en su domicilio Mónica Ferrero. En el comunicado, la OEA manifiesta que el ataque constituye un hecho de extrema gravedad que atenta no solo contra la integridad de una alta funcionaria del Estado, sino también contra las instituciones fundamentales en el marco del Estado de Derecho. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 22 grados esta hora aquí en Montevideo. La justicia de Bolivia comenzó los trámites para concretar la extradición desde Uruguay del ex cura católico Juan José Santana Trinidad, acusado de violar a 30 menores de edad entre 2005 y 2007 en un internado de Cochabamba. El hombre fue detenido en Salto, estaba escondido en la casa de sus padres. El ex sacerdote de 51 años fue aprehendido mediante una coordinación entre la Interpol y las autoridades policiales de Uruguay ante un pedido de captura que pesaba sobre Juan José Santana Trinidad desde que fugara de Bolivia en 2007 tras conocerse las primeras denuncias. Según explicó la jefa de Asuntos Internacionales de la Fiscalía de Bolivia, María Luisa Herrera, en un comunicado de prensa, el 5 de noviembre de 2007 personal del Servicio Departamental de Gestión Social de Cochabamba presentó una denuncia ante la Fiscalía indicando que el 27 de octubre había tomado conocimiento de que el ex sacerdote y administrador de un internado del departamento habría abusado sexualmente a los internos del hogar que tenían entre 6 y 18 años. Según las investigaciones preliminares y las declaraciones de las víctimas, señala el comunicado de la Fiscalía boliviana, las agresiones se registraron en distintas ocasiones, desde mucho antes
antes de que se presentara la denuncia. Con todos estos antecedentes, el Ministerio Público de Bolivia inició los trámites correspondientes para realizar la solicitud formal de extradición a Uruguay para que el sospechoso sea puesto a disposición de la justicia boliviana y asuma defensa por las denuncias en su contra, concluye el comunicado. Y el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, dijo hoy que la Iglesia uruguaya nunca recibió una denuncia sobre este sacerdote uruguayo radicado en Bolivia, Juan José Santana, que fue detenido, como veíamos, por Interpol por una denuncia de abuso de 30 menores en un internado de Cochabamba. El cura fue arrestado en Salto tras permanecer 17 años prófugo y consultado sobre este tema. Sturla dijo que el mencionado sacerdote había sido expulsado de su congregación acá en Uruguay. Bueno, no tengo una reflexión para hacer más que si él es culpable deberá responder por las situaciones que ha vivido y lo que leí en la prensa es que será extraditado. ¿Y de qué manera se investigó en la Iglesia uruguaya el caso de este sacerdote? Porque hubo quienes lo protegieron, quienes sabían lo que hacía, quizás hubo más casos. ¿De qué manera se investigó? O sea, en la Iglesia uruguaya no hubo ninguna denuncia con respecto a este sacerdote que yo sepa. Sí fue un tema que ocurrió en Bolivia. ¿Y usted cree que si no hubo denuncias acá es porque no hubo casos? O igual ameritaba una investigación. O sea, no entiendo mucho la pregunta, pero si no hay denuncias uno no se puede. ¿Usted cree que este sacerdote se volvió un abusador en Bolivia y todos los años que transcurrió acá en Uruguay no abusó de nadie? O sea, él no fue sacerdote acá en Uruguay. Él integró una congregación religiosa que en determinado momento le dijo que no podía continuar adelante en la congregación. No tengo mayores elementos para aportar. Ni tampoco porque se le dijo que no podía continuar. O sea, no me consta a mí los motivos. Y eso no ameritó una investigación, saber por qué había sucedido eso. Sobre todo teniendo en cuenta lo que sucedió después, lo de Bolivia y lo que sucede ahora. No, es decir, hay una realidad ahí que a mí al menos no me llegó ninguna situación, ninguna denuncia, ningún hecho, y no sé si... Sé que le llegó a él la expulsión del Estado clerical. El arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, concurrió hoy a la Comisión de Salud del Senado, que está analizando el proyecto de ley de muerte digna que legaliza la eutanasia. En ese ámbito reiteró el rechazo de la Iglesia a esta iniciativa por considerar que lleva a la confusión y que contribuye a pensar que hay vidas descartables. Este proyecto, en lugar de contribuir a valorizar la vida, contribuye a pensar que hay vidas descartables y por eso creemos que es fundamentalmente negativo. Ahora, es un hecho que se va a terminar aprobando. Bueno, es posible. También se han aprobado otras leyes que uno no concuerda, pero nosotros presentamos nuestra postura, ha sido recibida muy bien por la Comisión de Salud, con mucho respeto, también por el hecho de que la Iglesia venga como tal con el arzobispo a plantear su posición. Nosotros creemos igual que aún en esta ley hay alguna cosa a cambiar, sobre todo el nombre. Yo discrepo radicalmente que la ley de eutanasia se llame de muerte digna, porque eso creo que da una confusión a la gente y entonces cómo clasificamos las otras muertes. Entonces creo que eso habría que cambiar. ¿Cuál debería ser el nombre? Ley de eutanasia, si lo que se va a aprobar es ello, yo creo que justamente hay que llamar a las cosas por su nombre y entonces que se llame como lo que es. El senador Martín Lema del Partido Nacional reiteró su rechazo a la ley de muerte digna que legaliza la eutanasia. Reclamó que antes de avanzar en esta norma se debería reglamentar la ley de cuidados paliativos. Lema también reclamó una posición más firme y clara del Ministerio de Salud Pública que a su juicio no avala institucionalmente a este proyecto. Hay una cantidad de pendientes que deberían tomarse en cuenta antes de avanzar en una iniciativa de estas características. En primer lugar, lo que tiene que ver con cuidados paliativos, todavía no está reglamentada formalmente la ley de cuidados paliativos. Entonces, primero deberíamos focalizarnos en la vida digna antes de un proyecto de eutanasia. Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública, que vino el otro día, no tiene una postura sobre el tema, es decir, no avala institucionalmente esta iniciativa
por tanto eso también genera una cantidad de dudas. Pero no y hay, prueba tampoco. No toma una postura, debería jugársela, porque es un proyecto que habilita poner fin a la vida de una persona. Y aparte, poniendo fin sin la intervención de un psiquiatra. No hay una intervención de un profesional de la salud mental cuando una persona que no tiene los cuidados paliativos correspondientes, estando condicionado a un dolor que subjetivamente lo expresa, sin tener las garantías del análisis de un profesional de salud mental, se estaría autorizando a solicitar la eutanasia. Entonces es un mal proyecto como tal y yo entiendo que los derechos deben estar asociados a la vida. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con información, en este caso de último momento, porque la Fiscalía General de la Nación pidió hace instantes la imputación para el hombre detenido por el atentado contra la fiscal de corte Mónica Ferrero, en el que entraron en su casa, dispararon, cavaron un pozo para explotar una granada. La investigación está a cargo de la fiscal de estupefacientes de cuarto turno, Angelita Romano, que continúa la búsqueda de otros responsables. Según informó el Ministerio Público, el hombre vinculado a los Albín, que es el brazo ejecutor de Sebastián Marcet, fue imputado por los delitos de asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación. Tras la resolución de la justicia, el imputado deberá cumplir con prisión preventiva hasta el 28 de marzo. Entre tanto, la mujer, que también había sido detenida, quedó en libertad. Otros temas, los principales aportes que se han recibido en el diálogo social sobre protección y seguridad social están vinculados a la infancia, transferencias y cuidados, que son temas que quedaron fuera de la última reforma previsional. Esto lo dijo la presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, a MBD Noticias. Esta semana la Comisión Ejecutiva comenzó a recibir en audiencias a organizaciones y personas y se están realizando en Montevideo los seminarios, y se van a seguir realizando, que se han hecho en el interior para justamente recopilar allí insumos. Van a empezar los conversatorios en Montevideo, que son 4, ahora el 6 de octubre hay uno en el Espacio Comunica, el cual también vamos a concurrir nosotros. Y luego lo que estamos ahora es en la etapa de seminarios, ahora el 2 de octubre hay uno de discapacidad, hubo recientemente uno de infancia. Los principales aportes que se reciben son en áreas que quedaron fuera de la última reforma, como infancia, transferencias, discapacidad y cuidados. En lo que tiene que ver con infancia, lo que se entendió del último seminario, lo que dicen todas las personas que trabajan en estos temas, hay varias cosas para hacer que tienen impacto. En particular, hay muchos programas dispersos que es necesario centralizar, porque eso genera gente que queda afuera que debería estar adentro y gente que de repente está adentro y que no debería estar. Y a su vez cosas que se montan que son difíciles de visualizar, los usuarios tienen dificultades para llegar. Esta semana la Comisión Ejecutiva comenzó a recibir a organizaciones y personas que pidieron audiencia, proceso que va a continuar en el mes de octubre. La Comisión Ejecutiva tiene plazo hasta abril de 2026 para entregar una propuesta de reforma, lapso que se podrá extender por 45 días más. El Banco de Previsión Social reactivó la denominada Operación Milagro de atención oftalmológica y espera ahora que la cobertura alcance las cifras anteriores a 2020. La presidenta del organismo, Jimena Pardo, dijo que si bien los convenios entre organismos en programas dirigidos a personas mayores seguían vigentes, en los hechos, iniciativas como el Plan Ibirapitá de inclusión digital y solución habitacional para personas mayores estaban prácticamente estancados. En general estos programas se financian con aportes de rentas generales que vienen de los propios ministerios. Por ejemplo, el de soluciones habitacionales, el presupuesto está en el Ministerio de Vivienda, más allá que la política se implementa desde BPS. El Plan Ibirapitá es lo mismo, el presupuesto viene de rentas generales. Y lo que tiene que ver con la Operación Milagro en realidad es una colaboración entre varios entes del Estado. En este caso, nosotros lo que anunciamos recientemente es que los convenios seguían vigentes, pero el plan estaba como un poco sin implementarse, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Es, por ejemplo, nosotros aportamos el traslado de la brigada cubana que va a hacer al interior y a varias partes de Montevideo lo que se llaman las pesquisas. Las pesquisas, claro. También se volvió a pesquisar no solo a las personas que tienen un prestador de salud privado, sino a las personas que son de ACE.
Desde su creación en 2007, el programa Operación Milagro atendió en consultas oftalmológicas a 216.000 personas y se operaron 118.000. La expectativa es volver a las cifras previas a 2020 en operaciones y pesquisas. Usuarios de taxis accesibles expresaron su preocupación porque entienden que las nuevas unidades que se van a estar integrando a la flota no tienen la altura necesaria para subir sus sillas. Ivonne Gómez, que es usuaria justamente de este tipo de taxis, dijo que no han tenido respuesta de la Intendencia de Montevideo a varios reclamos que plantearon a la anterior administración comunal. El problema es que los coches nuevos tienen una altura que no sé cómo pasaron en la inspección, no entiendo, que tiene una altura del suelo al marco de 1,12. Y las sillas a baterías, que acá tengo una foto y una medida, por eso estaba mirando, miden 1,36. Esto viene del año 2022, que tuvimos una reunión con Itamusu, con Menoni, y realmente dijeron, sí, vamos a ver qué podemos hacer, porque le planteamos que la Berlingo era la mejor por la altura, porque tiene del piso al marco 1,45. O sea, incluso con esa medida algunas sillas a batería no entraban. Imagínate con unas que van a sacar ahora de 1,12, ¿dónde van a meterlas? Yo creo que ni yo con esta silla deportiva entro, ni yo. Entonces pregunto, ¿qué han hecho? Porque yo he tenido reuniones con movilidad, ahora, últimamente, de la Intendencia. Lo único que hacen es anotar y te dicen, bueno, vamos a ver qué hacemos, te vamos a responder. Esto nunca, nada. Yo le digo a esa gente, pónganse las pilas. Yo quiero saber, ¿qué pasó con la inspección de las camionetas nuevas? Digo, ¿a dónde fueron? O sea, ¿cómo fue el proceso de licitación? ¿Cuánto duró? ¿Cómo fue? ¿Qué presentaron? Los gobiernos de varios países musulmanes y europeos, además de la Autoridad Nacional Palestina, han recibido positivamente el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para terminar la guerra en la Franja de Gaza, presentado este lunes en la Casa Blanca. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, matizó la posibilidad de una retirada total del territorio gazatí y negó la existencia de un Estado palestino. Mientras el movimiento islámico Hamás estudia la propuesta de la Casa Blanca, que consta de 20 puntos e incluye la reconstrucción de Gaza, la liberación de los rehenes y la retirada de Israel del territorio, entre otros temas, la autoridad palestina reconoció los sinceros y decididos esfuerzos del presidente Trump para terminar la guerra e involucrarse positiva y constructivamente para alcanzar la paz, la seguridad y la estabilidad para los pueblos de la región. En un comunicado, la Autoridad Nacional Palestina reafirmó su compromiso de convocar elecciones presidenciales y parlamentarias al año de que se termine la guerra, en una hoja de ruta que prevé el establecimiento de un gobierno de transición supervisado por una Junta de la Paz presidida por el propio Donald Trump y que después daría paso a la administración del enclave por parte de la ANP. El primer ministro británico Keir Starmer aseguró que la iniciativa es profundamente bienvenida y pidió a Hamás que acepte el plan y baje los brazos para acabar con la miseria que se vive en Gaza, mientras que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dio la bienvenida a la propuesta para poner fin a la violencia y dar ayuda humanitaria a la población civil, además de insistir en la solución de dos estados como la única posible. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron aplaudió el compromiso de su homólogo estadounidense y pidió a Israel que se comprometa firmemente con el acuerdo y a Hamás que siga el plan y libere a los rehenes de inmediato, mientras que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, consideró que la propuesta de la Casa Blanca podría ser un punto de inflexión, asegurando que su país la acoge con satisfacción. Mientras tanto, los ministros de Exteriores de 7 países árabes e islámicos publicaron un comunicado conjunto para agradecer los esfuerzos sinceros de Trump y acoger su propuesta para terminar la guerra, reconstruir Gaza y prevenir el desplazamiento de personas palestinas, firmado por Indonesia, Jordania, Pakistán, Arabia Saudita, Turquía y 2 de los países mediadores en el conflicto, Qatar y Egipto.
Nos vamos, volvemos a las 18:30, la edición central, o mañana a las 8. Que pasen bien, hasta luego. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, valoró positivamente la reunión entre el presidente, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y el ministro Carlos Negro. Dijo que las Fuerzas Armadas pueden colaborar con el Ministerio del Interior en temas de seguridad pública, pero la potestad es de esa cartera y descartó toda injerencia de su secretaría. El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, destacó que las personas ingresan en el mundo del delito para obtener dinero y por eso el camino es limitar los recursos disponibles y penalizar el lavado de activos. El arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, dijo que la Iglesia uruguaya nunca recibió una denuncia sobre el sacerdote uruguayo radicado en Bolivia, Juan José Santana, que fue detenido por Interpol por una denuncia de abuso de 30 menores en un internado de Cochabamba. Los principales aportes que ha recibido del diálogo social sobre protección y seguridad social están vinculados a infancia, transferencias y cuidados, que son temas que se quedaron fuera de la última reforma previsional, dijo a MBD Noticias la presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo. El Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas ocupó esta mañana la institución según el plan de acción definido en asamblea en reclamo de mayor presupuesto para el Consejo de Formación en Educación en particular y el sistema educativo en general. Los gobiernos de varios países musulmanes y europeos, además de la Autoridad Nacional Palestina, han recibido positivamente el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para terminar la guerra en la Franja de Gaza, presentado este lunes en la Casa Blanca. El presidente de la República, Yamandu Orsi, se refirió este mediodía en rueda de prensa a la reunión que mantuvo ayer con las autoridades de los partidos políticos por el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero. Todos los partidos que han estado en el gobierno sabemos de lo que estamos hablando y de los grupos criminales que hay en la vuelta, dijo Orsi. El crimen organizado avanza rápido y tenemos riesgos. En algunos momentos sentís que los corres de atrás, apuntó el presidente sobre los grupos de crimen organizado y narcotráfico que operan en la región y en Uruguay.